gusta decir que somos traumatólogos generales, aunque realmente tenemos ciertas áreas de interés. Nos focalizamos sobre todo en patología deportiva o artroscópica y también, lógicamente, en patología degenerativa, en artrosis, porque es indudable que hoy en día la patología prevalente pues, es la de nuestros mayores, pero también hacemos cada vez más deporte y ese deporte lo practicamos durante muchos más años y vemos una amplia cantidad de lesiones deportivas. Si, por ejemplo, hablamos de cadera, somos posiblemente de las consultas que más patología de cadera vemos en el adulto joven. La causa más frecuente de dolor en la cadera del adulto joven es el choque femoroacetabular. Es una patología que hoy en día tiene una solución muy buena a través de cirugía artroscópica y con unos tiempos de recuperación bastante acotados. Entonces, es una patología que vemos sobre todo en pacientes tremendamente deportistas, con cierta prevalencia en el mundo del fútbol, en el mundo de las artes marciales, en el mundo del baile. Y hoy en día pues es un paciente que con una alta demanda funcional podemos ofrecerle soluciones por vía mínimamente invasiva y con recuperaciones, como os he contado, bastante rápidas y bastante limitadas. También a nivel de cadera, lógicamente vemos patología degenerativa, tenemos capacidad para hacer implante protésico tanto en el paciente más mayor como en el paciente más joven, adaptando los implantes en función de los materiales para que puedan hacer más o menos actividad deportiva, un poco en función de la demanda del paciente y sobre todo con unos medios que nos permiten colocar esos implantes de una manera fiable y garantizando su durabilidad. A nivel de la rodilla, pues sobre todo vemos mucha patología deportiva, lesiones meniscales, lesiones ligamentosas, posiblemente el ligamento cruzado anterior es un poco la estrella de la consulta junto con el menisco por su prevalencia durante todo el año pues en deportes de contacto tipo judo, tipo fútbol, tipo baloncesto, es una lesión altamente prevalente. Tenemos la capacidad no solamente de realizar la cirugía con cierta prontitud, adaptándonos un poco a las necesidades del paciente, dado que tenemos pues, bastante volumen de quirófano y eso siempre nos facilita poder aprovechar esos huecos de quirófano para poder operar al paciente lo antes posible y acortar tiempos de recuperación. Y luego colaboramos con ciertos servicios de fisioterapia y rehabilitación deportiva, buscando también que el paciente pueda tener una readaptación a nivel deportivo y que consiga su objetivo de llegar a volver a competir lo antes posible. Siempre recomendamos a nuestros pacientes, o siempre les intentamos transmitir que es tan importante la cirugía como la recuperación funcional o la fisioterapia que conocemos todos, ¿no? Y yo creo que es importante que haya también un diálogo entre el cirujano y el fisioterapeuta. Nosotros yo creo que tenemos ese diálogo y tenemos esa capacidad de tratar de forma global a nuestro paciente y en caso de que surja cualquier problema, que gracias a Dios pues son muy pocos, pues siempre tenemos capacidad de solucionarlo lo antes posible. Cualquier inflamación, cualquier molestia que tenga el paciente, siempre vamos a solucionarlo pues, posiblemente de un día para otro y eso yo creo que es muy positivo. Más cosas que hacemos en rodilla, pues sobre todo hacemos patología degenerativa. Evidentemente la reina de la patología degenerativa es la prótesis de rodilla, que evidentemente hacemos, pero cada vez yo creo que la demanda del paciente es más hacia la cirugía conservadora de la articulación. Entonces, en ese sentido, pues, somos capaces de conservar articulaciones con patología degenerativa mediante tratamientos biológicos. Utilizamos sobre todo el plasma rico en plaquetas. Yo creo que lo utilizamos prácticamente en todas las aplicaciones que existen ahora. Nos formamos yo creo que con uno de los mejores equipos, o por no decir el mejor equipo a nivel nacional, que es el equipo del doctor Sánchez en Vitoria, y
estuvimos haciendo un par de estancias con ellos para aprender las técnicas y siempre tenemos cierto contacto con ellos para mejorar, ¿no?, las técnicas. En ese sentido, los tratamientos de plasma los aplicamos intraarticulares, los aplicamos intrameniscales con control ecoguiado, los aplicamos intraóseos para pacientes con artrosis más evolucionadas o con presencia de edema óseo, por ejemplo. Bueno, yo creo que es un campo que cada vez está más demandado porque los pacientes quieren mejorar, pero sin los pequeños inconvenientes que tiene una cirugía, que lógicamente implican un tiempo de recuperación, una fisioterapia y lógicamente la cirugía no está exenta de sus riesgos anestésico-quirúrgicos, ¿no? A nivel general, ¿qué podemos hacer también, por ejemplo, en el pie, en el tobillo? Cubrimos prácticamente la totalidad de la patología de pie y tobillo. A nivel de antepié, pues es tremendamente frecuente, tremendamente prevalente la patología, la deformidad del antepié, ¿no?, los famosos juanetes, en todas sus variables, alus rigidus, alus valgus, pero básicamente a nivel de la calle pues todo el mundo lo conoce como el juanete, ¿no?, me duele el juanete, o se me ha caído el metatarso, eso es lo que suele decir el paciente. Entonces, en ese sentido, pues siempre intentamos también ser conservadores e indicar las cirugías, lógicamente, con prudencia, pero es verdad que en el mundo de la deformidad del antepié, pues muchas veces el paciente no puede caminar o está tremendamente dificultado para calzarse y en ese sentido pues somos capaces, por medio de cirugía tanto mínimamente invasiva como cirugía abierta, según la necesidad del caso, pues de corregir esas deformidades, intentando siempre acortar los tiempos de recuperación y ser lo más funcionales posibles. Patología frecuente ya a nivel de la parte posterior del pie, en la zona del talón, el retropié, pues tenemos las fascitis plantares, tenemos todo tipo de talalgias, dolores en el talón provocados, por ejemplo, por el tendón de Aquiles, y luego tenemos pues el consabido esguince de tobillo y todas sus secuelas, ¿no? El esguince de tobillo es la patología por excelencia de la urgencia, es la patología más prevalente de nuestra especialidad en la urgencia y muchas veces las secuelas de esos esguinces pues nos van dando problemas de estabilidad en el tobillo que también podemos solucionar por medio de cirugía artroscópica o cirugía mínimamente invasiva.